A medida que envejecemos, nos preocupamos más por los susurros de nuestra propia mente que por el caos del mundo exterior. De jóvenes, lo que nos agotaba era externo: llegar a fin de mes, las relaciones, los sueños, las metas. Pero un día te das cuenta de que tu batalla ya no es externa, sino interna. No puedes dormir por la noche porque la voz más fuerte en el silencio son tus propios pensamientos. Te preguntas, ¿soy lo suficientemente bueno? Te preguntas, ¿he vivido bien? Cada pregunta resuena en las paredes de tu mente, cansándote lentamente. Como dijo Marco Aurelio, no son los acontecimientos los que nos perturban, sino nuestros juicios sobre ellos. Esta es la razón oculta de la pérdida de paz. Una conexión enfermiza con tus pensamientos. Confundes las voces de tu mente con la realidad, pero son meras interpretaciones. Algo sucede, alguien dice algo, y de inmediato piensas, no me quiere. Quizás solo estés cansado, pero tu mente llena cada vacío para intentar encontrarle sentido, porque la mente humana encuentra insoportable el silencio. Por eso habla sin cesar, piensa sin cesar. Cuando te tomas en serio cada pensamiento que produce tu mente, tu paz interior se tambalea. Los estoicos reconocieron esto hace miles de años. Según ellos, la paz no se alcanza controlando el mundo exterior, sino dominando tus pensamientos. Hay una voz dentro de ti que te habla. A veces te elogia, a veces te critica. Dice, ya no eres el mismo, has desperdiciado tu vida, deberías haber hecho más. Pero la verdadera pregunta es esta: ¿cuánto escuchas a esta voz? Porque a medida que envejeces, habla más fuerte. Cuando eras joven había ruido, había distracciones. Ahora, en silencio, estás solo con esa voz. Tu mente está atrapada en el pasado porque el pasado es seguro, es lo conocido. Así que escapas allí. En aquel entonces, dices, ojalá hubiera actuado de otra manera ese día. Pero no te das cuenta de que llevas el peso de ese momento, solo en este momento. No es el pasado en sí, sino los pensamientos sobre él, lo que te roba la paz. Los estoicos lo llamaban segundo dolor. No el dolor de lo sucedido, sino el dolor de pensar en él. Un evento ocurre, el momento termina, pero lo revives en tu mente una y otra vez. Escuchas una frase, e incluso años después no puedes olvidarla. Así es como la paz se erosiona gradualmente, porque no la sueltas. Crees que una historia que vives en tu mente todavía te define, pero en realidad es solo un recuerdo. Ya no te representa. Te has convertido en un eco de tu propio pasado. A medida que envejecemos, las personas suelen aferrarse más a decisiones pasadas, porque la idea del tiempo se vuelve más dominante. Dices, es demasiado tarde, dices, se acabó. Para los estoicos el tiempo era solo un concepto. Pasado, presente y futuro son aspectos diferentes de un mismo fluir. Lo que perturba tu paz es resistirte a ese fluir. Precisamente por eso Marco Aurelio dijo, la vida es como un río. El río fluye. Si intentas detenerlo, te arrastra. Si aprendes a dejarte llevar por la corriente, el poder del agua puede llevarte. Pero los humanos tememos perder el control. Decimos, debería estar en mis manos. Decimos, no debería haber sucedido así. La razón oculta por la que pierdes la paz no son los acontecimientos en sí, sino el significado que les das, que se usa en tu contra. Tu mente te cuenta constantemente una historia. Todos te han olvidado. Ahora eres inútil. La vida te está castigando. Estas historias representan interpretación, no verdad. La sabiduría estoica comienza cuando reconoces estas historias, porque la conciencia es la primera puerta a la libertad. Cuando observas lo que dice tu mente, emerges de su cautiverio. No tienes que responder a cada pensamiento. A veces, simplemente observar es suficiente. Un pensamiento surge y se desvanece como una ola. Si lo sigues, no te dispersarás. Pero si te dejas llevar por él, te arrastrará. Comprender esto a medida que envejeces significa acercarte a la verdadera definición de paz. La paz no reside en el silencio, sino en la capacidad de soportarlo. No se trata de silenciar tus pensamientos, sino de guiarlos.
Porque tu mente no es un enemigo, es una herramienta. La razón oculta por la que pierdes la paz es usar esa herramienta incorrectamente. Ahora hazte esta pregunta: ¿cuáles de mis pensamientos me sirven hoy y cuáles me consumen? Cuando encuentres la respuesta, escucharás verdaderamente el silencio por primera vez. Y ese silencio no será aterrador, será liberador, porque la paz no es un destino. Es el resultado de dominar tus pensamientos. A medida que envejeces, la esencia de la vida se reduce a esta única verdad: soy lo que pienso. Así que si quieres paz, primero aprende en qué eliges no pensar. A medida que envejecemos, algo crece en nuestro interior: el deseo de controlar. Al sortear las tormentas de la vida, anhelamos que la coincidencia desaparezca. Anhelamos que todo sea planificado, ordenado y predecible. Porque el orden es sinónimo de confianza. Pero este deseo invisible, con el tiempo, crea nuestra propia prisión. Los estoicos decían que conocer los límites del control es cuestión de sabiduría. Epicteto lo explicó así: algunas cosas están en nuestras manos, otras no. La inquietud surge cuando confundimos ambas. Toda una vida de enseñanza se esconde en una frase tan simple, porque a medida que envejecemos, olvidamos nuestros propios límites. Todo lo que dices, esto también debe estar bajo mi control, en realidad empieza a controlarte. Intentas controlar el resultado de un acontecimiento, el comportamiento de las personas, las decisiones de tus hijos, incluso la incertidumbre del futuro. Pero cada intento de control te hace sentir un poco más débil, porque el universo no tiene por qué cooperar contigo. Fluye, y tú intentas aferrarte, y cuanto más te aferras, más te agotas. Como quien intenta agarrar el agua con las manos, cuanto más fuerte la agarras, más rápido desaparece. La sabiduría ancestral es el arte de soltar. Cuando intentas arreglarlo, planificarlo o predecirlo todo, en realidad llevas tu mente al caos, porque ningún plan es igual a las sorpresas de la vida. Este es el poder del estoicismo: reducir el control aumenta la paz. Marco Aurelio solía decirse a sí mismo antes de despertarse por la mañana: hoy habrá gente que me juzgue, que se me oponga, que no me comprenda, pero no renunciaré a mi propia naturaleza. Esta frase contiene un profundo reconocimiento de la esencia del control. No puedes controlar el comportamiento de los demás, el curso del mundo, ni siquiera el envejecimiento de tu cuerpo, pero sí puedes elegir cómo responder. Los estoicos decían: si algo no tiene poder sobre ti, no dejes que te robe la paz. Es un principio simple, pero la mayoría de la gente no lo aprende a lo largo de su vida. La mente humana confunde perder el control con debilidad, pero la verdadera fuerza reside en la valentía de aceptar lo que no se puede controlar. En la vejez, esta conciencia es un regalo, porque sabes que debes canalizar tu energía. Cuando las palabras de un amigo te hieren, lo que controlas no es lo que dice, sino cómo respondes. Cuando surge un problema de salud, lo que está bajo tu control no es la enfermedad en sí, sino tu actitud sobre cómo vivir con ella. Vivir cada mañana reconociendo tu esfera de control calma la mente. En este punto, el estoicismo se convierte no en una filosofía, sino en una disciplina mental. Con cada evento que enfrentas a lo largo del día, puedes preguntarte: ¿está esto en mis manos? Si la respuesta es no, déjalo ir, porque cada dejar ir es un poco más de libertad. A medida que envejecemos, el cuerpo aprende a relajarse, pero la mente permanece tensa. Sin embargo, lo contrario es necesario. Aprende a relajar la mente, no el cuerpo. La vida te tomará el control de todos modos. Tus hijos vivirán sus propias vidas, tus seres queridos tomarán sus propias decisiones y tu cuerpo volverá a su estado natural. Resistirse a cualquiera de estas cosas es como intentar detener el tiempo. El río fluye y aunque quieras detenerte te arrastrará. Epicteto tiene una parábola. El capitán de un barco no puede detener la tormenta, pero puede elegir cómo sujetar el mástil. Tu control reside en mantener el rumbo incluso en medio de la tormenta. La paz
no reside en arreglar el mundo exterior, sino en mantener flexible tu mundo interior. Porque la obsesión por el control comienza cuando olvidas confiar en la vida. Cuando te das cuenta de que el universo trabaja contigo, no en tu contra, dejas de luchar. Rendirse no es rendirse, rendirse es conciencia. Un viejo estoico le dijo a su discípulo: si intentas detener el viento, te cansas, pero si izas la vela, el mismo viento te llevará. Esta diferencia es la diferencia de la paz. Cuando mires tu propia vida hoy, date cuenta de a cuántas cosas intentas aferrarte. Personas, ideas, planes, incluso viejos dolores. Quizás las cosas que quieres controlar son las que más te consumen. A veces, soltarlo todo significa ganarlo todo, porque lo único que tienes es cómo piensas ahora mismo. Todo lo demás fluye, y tú eres solo un testigo de ese fluir. Cuando esta conciencia surge en un rincón tranquilo de tu mente, la carga innecesaria del control disminuye. Hago lo mejor que puedo, pero dejo el resultado en manos del universo. Esta afirmación no es una rendición, sino una declaración de libertad. Porque intentar controlarlo todo te tensa, no te fortalece. Sin embargo, la paz es la recompensa de la aceptación, no del control. A medida que envejecemos, una de las trampas más comunes en las que caemos es el deseo de negociar con el pasado. Todos tenemos un sí tan solo resonando en nuestras mentes. Ojalá no hubiera dicho esa palabra. Ojalá no hubiera perdido a esa persona. Ojalá no hubiera tomado esa decisión. Esta palabra es la sílaba más trillada de la vida, porque sí tan solo refleja el intento de cambiar el pasado. Los estoicos, sin embargo, comprendían la naturaleza del tiempo. Para ellos, el pasado es como el agua de un río que ya no existe. Intentar tocarlo solo nublará la paz presente. Séneca dijo que la sombra del pasado no oscurezca la luz del presente. Pero la mente humana tiende a vivir en esa sombra, porque el pasado es territorio conocido. No se puede cambiar lo que sucedió, pero lidiar con él da una sensación de control. Se siente como si se pudiera reescribir el pasado a través del pensamiento. Pero esto es una ilusión. En realidad, no se está mirando el pasado, sino su reflejo en la propia mente. Los recuerdos son producto de las emociones, no de la memoria. Dos personas recuerdan el mismo evento de forma diferente porque cada una tenía heridas en el corazón en lugares distintos. Por lo tanto, al mirar atrás, no estás viendo la verdad, sino tu propia interpretación. Cada sí tan solo es el eco de una emoción. Quizás culpa, quizás arrepentimiento, quizás anhelo, pero para los estoicos, todas estas emociones tienen algo en común. Oscurecen la conciencia del momento presente. Cuanto más te quedas en el pasado, más pierdes de vista las oportunidades del presente. Porque tu mente no puede estar en dos lugares a la vez. Puedes intentar arreglar el pasado o vivir el presente. No puedes hacer ambas cosas. La sabiduría tradicional es aceptar esta verdad. Puede ser doloroso ver que algunas puertas se han cerrado, pero permanecer tras ellas significa revivir el mismo dolor cada día. Marco Aurelio lo llamó la segunda muerte. Un evento sucede y termina, pero te matas de nuevo al pensar en él una y otra vez. Cada recuerdo no es un pequeño renacimiento, sino una nueva destrucción. Sin embargo, la verdadera sabiduría reside en saber que el momento ha pasado y solo ha dejado rastro. Mucha gente vive en el pasado porque el dolor del pasado les resulta más familiar que el miedo a un futuro incierto. Rascar viejas heridas se siente más seguro que adentrarse en el futuro. Pero olvidas algo. Cada vez que tocas ese dolor, te desconectas un poco más del presente. Los estoicos dicen que el verdadero sufrimiento de una persona no surge de los acontecimientos en sí, sino del significado que éstos les dan. Cada vez que piensan en ello, un dolor resurge en el mismo lugar de tu corazón. Sin embargo, ese acontecimiento ha terminado. Perdura solo en tu mente. Y cada vez que lo recuerdas, invitas al fantasma del pasado al presente.
Por eso los estoicos aconsejan proteger las puertas de la mente, porque en el momento en que el pasado entra en ella, roba la paz del presente. A medida que envejecemos, la gente dice, debo dejar atrás el pasado, pero a menudo no sabe cómo. Porque soltar es diferente a olvidar. Olvidar es reprimir. Soltar es transformar su significado. No dejas que el pasado te defina, pero tampoco niegas lo que te ha enseñado. Ves tus errores no como juicios, sino como maestros. Cada dolor es un puente que te lleva al presente. Has cruzado el puente. Ya no necesitas acampar allí. La mente se siente segura vagando por el pasado porque no hay sorpresas. Lo hecho, hecho está, pero la vida está llena de sorpresas. Dejar atrás el pasado es regresar a lo desconocido. Esto requiere valentía, porque perdonar el pasado es, en realidad, perdonarte a ti mismo. Te preguntas, ¿por qué actué así entonces? Pero en aquel entonces no tenías la conciencia que tienes hoy. Juzgar tu yo pasado con tu conciencia actual es como castigar a un niño con los estándares de un adulto. Esa persona hizo lo que sabía en ese momento. Ahora sabes más. Esta diferencia es prueba de crecimiento. Has aprendido. No volverás a repetir el mismo error. Por lo tanto, el significado del pasado ha cambiado. No es un error, sino una enseñanza. Marco Aurelio no se arrepentía de su pasado y se recordaba constantemente. Pase, lo que has vivido hasta ahora te ha convertido en quien eres hoy. Si hoy estás en tu sano juicio, tu pasado habrá cumplido su propósito. Esta frase es como la llave de la libertad, porque en el momento en que te das cuenta de que no puedes cambiar el pasado, dejas de permitir que te cambie. La fuente de la paz no está en controlar el tiempo, sino en aprender a fluir con él. A medida que envejeces, te das cuenta de que algunos recuerdos son solo ecos. Perseguirlos te agota, pero escuchar te libera. Hoy, al mirarte al espejo, puedes elegir ver la luz del presente, no la sombra del pasado. Porque no puedes cambiar el pasado, pero sí puedes elegir cómo te afecta cada día. Aquí es donde comienza la verdadera paz. Aprendes a gestionar no lo que es, sino tu conexión con lo que es. Y en ese momento el pasado no te controla, sino que lo liberas. A medida que envejecemos, un pensamiento se instala silenciosamente en el corazón de una persona, enfriándola inconscientemente por dentro. La gente no cambia. Esta frase es una defensa que viene con la fatiga, la decepción y las consecuencias de la confianza repetidamente rota. Porque una vez creíste tanto en amistades, amores, promesas, amabilidad, luego esas creencias se disuelven una a una. Y en algún momento tu mente construye un grueso muro para protegerte. Ya no confíes en nadie, la gente no cambia. Sin embargo, este pensamiento acelera inconscientemente tu envejecimiento espiritual, porque en el momento en que dejas de confiar, tu conexión con el mundo se debilita. Los estoicos solían decir que la naturaleza humana lleva consigo un potencial inherente. Marco Aurelio dijo, la esencia del hombre es la razón es el instrumento del cambio. En otras palabras, el cambio es una fuerza que nace dentro de nosotros, no contra nosotros. Pero a medida que envejecemos, muchos creen no en la posibilidad de que otros maduren, sino en el peso de sus heridas pasadas. Él o ella siempre fue así, dices. Nadie cambia realmente. Esta frase no es un juicio, sino un mecanismo de defensa, porque mantener la esperanza en el cambio es frágil. Conlleva el riesgo de decepción, pero el estoicismo ve la fragilidad no como debilidad, sino como sabiduría. Epicteto les dijo a sus estudiantes, pensar que una persona no cambiará es negar la naturaleza misma, porque la naturaleza se transforma constantemente. Los árboles pierden hojas, el mar crece, las estaciones pasan. Los humanos son parte de la naturaleza, el cambio es inherente a su naturaleza. Lo constante es su resistencia. En otras palabras, no las personas, sino su resistencia puede parecer inmutable. Pero con suficiente tiempo, conciencia y dolor, incluso los corazones más duros se ablandan. Cada mañana es una llamada a la renovación.
Pero a medida que envejecemos, comenzamos a repetir la misma historia incluso al despertar. La frase "la gente no cambia" es como una cadena que resuena en el rincón más oscuro de tu mente. Esa cadena aprisiona no solo a los demás, sino también a ti mismo, porque cuando bajas tus expectativas de los demás, bajas tus expectativas de ti mismo. Al decir "así soy ahora", aceptas el estancamiento. Pero la esencia del estoicismo no es el estancamiento, sino la acción interior. Para un sabio estoico, la vida es el arte de aprender a renacer cada día. Pensar que la gente no cambiará borra todo el significado de este arte. Niega tanto tu propio cambio como la posibilidad de cambio en los demás. Pero recuerda, tú también fuiste diferente una vez. Quizás estabas más enojado, quizás más desesperanzado, quizás más testarudo. Entonces, ¿cómo llegaste de eso a donde estás hoy? A través de un pensamiento, una conciencia, quizás un dolor. El mismo proceso es posible para otros. Es solo que la mayoría de las personas desconocen este dolor de la transformación. A medida que envejecemos, fijamos nuestros juicios para protegernos. Esa persona es egoísta, nunca cambia, siempre ha sido así. Sin embargo, estas frases son una instantánea de un momento en el pasado. No son una película. Las personas no son inmutables. Están en constante cambio. Que no te des cuenta no significa que el cambio se haya detenido. Epicteto dijo: cuando juzgas a alguien no lo defines, defines tu propia impaciencia. Quizás no sean las personas, sino los aspectos que no queremos ver. Quizás el cambio ocurre silenciosamente, sin nuestra atención. Que observes el comportamiento de alguien una vez no significa que hayas comprendido su naturaleza, porque el comportamiento humano es producto de circunstancias momentáneas, emociones y conciencia. Alguien que parece duro hoy puede ser más blando mañana, porque la vida enseña sin darnos cuenta. A medida que envejecemos, hay un cambio silencioso incluso detrás de las personas duras que vemos a nuestro alrededor. Pero para verlo, necesitamos liberarnos de nuestros propios prejuicios. El dicho "la gente no cambia" es resultado de la falta de conciencia. Los estoicos lo llamaban la pereza de juicio. En otras palabras, las personas son demasiado perezosas para cambiar sus juicios, por lo que ven el mundo como algo fijo. Sin embargo, los sabios reconocen los límites de su propia percepción. Podrían decir: solo conozco a esta persona como era en el pasado. El dicho "la gente no cambia" podría parecer que te protege, pero en realidad te aísla. Sin embargo, un estoico sabe que la soledad a veces es producto de creencias erróneas. Intentar comprender a las personas y respetar su camino interior también ablanda el alma, porque por muy endurecida que esté, hay una semilla dentro de cada persona. En el momento oportuno, con la luz adecuada, brotará de nuevo. A medida que envejecemos, otro pensamiento se instala insidiosamente en nuestros corazones: es demasiado tarde. Esta frase, al principio, parece una aceptación inocente, pero con el tiempo, paraliza gradualmente el alma. De jóvenes, cada mañana era una posibilidad. Al envejecer, las mañanas se convierten en una repetición. Empiezas a preguntarte: ¿qué puedo hacer? ¿Qué diferencia habrá? Sin embargo, los estoicos enseñaban que el tiempo no es un concepto lineal, que cada momento es un nuevo comienzo. Marco Aurelio, a pesar de ser emperador, comenzaba cada mañana escribiendo la misma frase: hoy puedo empezar de nuevo. Tenía que recordárselo, porque incluso el poder y la edad susurran la mentira: es demasiado tarde. En realidad, nada es demasiado tarde. La mera suposición de que llega tarde es una ilusión creada por la mente. Cuando dices "es demasiado tarde", en realidad estás cerrando la puerta no a la acción, sino a la posibilidad. Este pensamiento es una excusa disfrazada de cansancio de la vida, porque sabes que aún queda una chispa dentro de ti, pero te has quedado sin valor para alimentarla. Los estoicos nos enseñan a manipular el tiempo, no a medirlo.
Epicteto dijo, lo que importa no es cuánto vives, sino cómo vives. En otras palabras, un día de hoy vale más que 10 años de ayer si lo vives con conciencia. Decir es demasiado tarde es como declarar al tiempo un enemigo. Sin embargo, el tiempo no es un enemigo, sino un maestro silencioso. Te enseña algo con cada pérdida. Con cada año que pasa te quita una cosa y te da otra. Aunque el coraje juvenil se desvanezca, lo reemplaza con sabiduría. Aunque tu energía mengue, tu atención se profundiza. La perspectiva estoica sabe cómo transformar incluso la pérdida en ganancia. Porque nada se pierde por completo, simplemente cambia de forma. La vida te enseña constantemente a mantener el equilibrio. Cada vez que dices, es demasiado tarde, pero necesitas darte cuenta de que aún tienes una oportunidad. La gente suele derivar la sensación de demasiado tarde de decisiones pasadas. Si hubiera recibido esa educación, si no hubiera dejado a esa persona, si hubiera aprovechado esa oportunidad. Pero cada una de estas frases se dirige a una puerta del pasado. Puede que la puerta se haya cerrado, pero hay nuevos caminos por recorrer. Como dijo Séneca, cuando una puerta se cierra, otra no se abre. Tienes que descubrir dónde está un nuevo muro. Este dicho expresa la veracidad del estoicismo. Un estoico acepta el destino, pero no se rinde. No rechaza lo que es, pero se pregunta cómo usar lo que tiene. Porque el sentido de la vida no reside en la duración del tiempo, sino en la profundidad de la conciencia. Cuando dices, es demasiado tarde, olvidas que la vida todavía espera algo de ti. Quizás no cosas más grandiosas, sino más sencillas. Una mañana tranquila, una risa cordial, comprender a alguien, perdonarse a uno mismo. Estos son los regalos de la madurez, no de la juventud. Porque algunas puertas solo se abren para quienes llegan tarde. Tus pasos, que se hacen más lentos con la edad, a veces te llevan a cosas que te perdiste en tu prisa. Por eso los estoicos consideran sabios a quienes llegan tarde en el momento justo. No es quien encuentra el sentido de la vida pronto, sino quien finalmente lo encuentra. La verdadera fuente de la mente que dice es demasiado tarde es el miedo. Porque la gente teme no a empezar de cero, sino a volver a fracasar. Sin embargo, según el pensamiento estoico, el fracaso es simplemente un evento. Tú determinas su significado. Es importante recordar las palabras de Epicteto en este punto. El fracaso no te sucede a ti, sino a tus expectativas. Este dicho elimina el mayor obstáculo para empezar de nuevo. Porque cuando simplificas tu intención, no tus expectativas, todo vuelve a ser posible. La paz no reside en que todo sea perfecto, sino en saber que todo puede suceder. Cuando te das cuenta de que la vida aún te lo permite, ves que la edad es solo un número. Incluso en la vejez, Marco Aurelio escribió en su cuaderno, vive tanto como el tiempo te lo permita, pero vive con conciencia. Porque la conciencia expande el tiempo. Vivir un momento al máximo es más valioso que dormir durante años. En el momento en que dices, es demasiado tarde, tu mente transforma el hoy en una expiación por el pasado. Pero el pasado ya pasó. Es hora de tomar conciencia, no de expiación. Si tu lección comienza ahora, llegas justo a tiempo. La verdad silenciosa del estoicismo es esta. Cuando tomas conciencia, ese momento es el adecuado. Y cuando llega ese momento, el peso del pasado cae, porque finalmente comprendes que nunca es demasiado tarde para nada. Simplemente puede que no haya comenzado de nuevo para ti. Una de las fatigas humanas más silenciosas y profundas es el deseo de comprensión. Este deseo se acentúa aún más, sobre todo a medida que envejecemos, porque añoramos las luchas que hemos librado a lo largo de los años, las cargas que hemos soportado, los sacrificios que hemos hecho para encontrarle sentido a todo. Ojalá alguien me comprendiera de verdad, dices. Vean mi intención interior, no mis palabras. Pero el mundo a menudo no mira tan profundamente. La gente oye pero no escucha, ve pero no comprende. Es entonces cuando la voz interior susurra con reproche,
todos deberían haberme comprendido. Esta frase es una cadena invisible del alma, porque la expectativa de ser comprendido nos ata, sin saberlo, a la aprobación de los demás. Los estoicos veían en romper este vínculo el arte de la libertad. Epicteto dijo: en el momento en que intentas explicarte, ya has renunciado a tu paz. Esta frase puede sonar dura, pero encierra una verdad. La paz no comienza con la comprensión de los demás, sino con la comprensión que tú misma tienes de ti mismo, porque la perspectiva de cada uno está marcada por su propia trayectoria. Lo que le dices a alguien está filtrado por sus experiencias, dolores y creencias. Incluso si alguien escucha la misma palabra que tú, no la interpretará de la misma manera. Por lo tanto, no ser comprendido a menudo no es culpa tuya, sino un hecho natural. Esperar que te comprendan es como esperar que el cielo muestre las mismas estrellas cada noche. Sin embargo, cada observador ve el cielo desde una perspectiva diferente. Aquí es donde entra la sabiduría estoica. Que la gente no te comprenda no es un defecto, sino un equilibrio universal. Porque no ser comprendido te devuelve a tu verdadero yo. Marco Aurelio escribió en su diario: habrá quienes me malinterpreten hoy. No te enfades con ellos, porque tú también has malinterpretado a otros. Este dicho contiene humildad y libertad, porque cuando una persona se da cuenta de que no la entienden, suele enfadarse. He trabajado mucho y, sin embargo, no me aprecian, dice. Pero esa ira es en realidad una máscara de su propio agotamiento interior. No estás enfadado con los demás, sino con la incomprensión que tienes. Pero el estoicismo nos enseña a ahondar en la raíz de las emociones. ¿Qué se esconde tras la ira? El deseo de ser visto, la búsqueda de aprobación, una prueba de valía. Todo natural, pero todo te roba la paz. Porque por mucho que alguien te comprenda, no puede completarte. Cada uno tiene su propio mundo interior y solo él puede acceder a él. Aceptar esta verdad no es soledad, es madurez. Cuando dejas de lado la expectativa de que todo el mundo debería entenderte, la vida se vuelve mucho más ligera, porque ya no te tomas cada malentendido como algo personal. Cuando alguien te juzga, ves a través de su lente, no de tu propio valor. Esta conciencia reemplaza la ira con compasión. Otra cita de Marco Aurelio resume esta transformación. Antes de enojarte por el comportamiento de alguien, considera por qué actúa así. La comprensión es el antídoto contra la ira. En este punto, aceptar no ser comprendido se convierte en sabiduría, porque la presencia de quienes no comprenden madura tu paciencia. En las enseñanzas de Epicteto, hay un principio para comunicarse con los demás. Si quieres explicar algo, explícalo no porque no lo entiendan, sino porque quieran aprender. En otras palabras, el propósito de explicar no es buscar aprobación, sino compartir. Si la otra persona no te comprende, quizás aún no haya llegado el momento. Para los estoicos, el tiempo no es solo una serie de eventos, es un proceso de maduración de la conciencia. Algunas personas te comprenderán años después, mientras que otras no. Pero esto no disminuye tu valor, porque si eres abierto y honesto contigo mismo, ya eres comprendido. La paz no reside en que los demás te comprendan, sino en no contradecirte. A medida que envejeces, te das cuenta de que incluso quienes más te comprenden, a veces se distancian. Porque nadie puede sentir tu dolor tanto como tú. Esta es la esencia del estoicismo. Mantener la estabilidad interior frente a las percepciones erróneas del mundo exterior. No todo el mundo tiene que comprenderte. De hecho, si todos te entienden, probablemente hayas silenciado tu propia voz. Porque ganarse la aprobación de todos es perder la propia naturaleza. Para un estoico, la meta más alta no es ser comprendido, sino tener razón. Las palabras de Epicteto subrayan esta verdad, que los demás te malinterpreten, siempre y cuando no te malinterpretes a ti mismo. Esta es la definición de madurez espiritual. A medida que envejeces, recordar este dicho aligera la carga de la vida, porque ya no te centras en buscar la aprobación,
sino en mantener el equilibrio interior. No ser comprendido no te molesta, porque esa es la naturaleza de este mundo. Y en ese momento te das cuenta de algo. Quizá nadie te comprendió del todo, pero por fin te escuchaste a ti mismo. En ese silencio hay una paz indescriptible, porque al final la única persona que realmente te entiende eres tú mismo. A medida que envejecemos, un deseo silencioso pero poderoso florece en nuestro interior: estar a solas en paz. A lo largo de nuestra vida, probablemente hayamos experimentado innumerables discusiones, malentendidos y diálogos innecesarios. En algún momento, nuestra alma susurra: «Basta, que nadie se meta conmigo». Esta frase puede parecer al principio como trazar un límite, pero a veces este límite se convierte en un muro interior. Porque el deseo de protegernos del mundo exterior nos aísla inconscientemente del mundo. Los estoicos hacen una sutil distinción en este punto. Poner límites es sabiduría, construir muros es miedo. Cuando dices que no se metan conmigo, si en realidad estás diciendo no quiero que me lastimen más. Esto es natural, pero la interacción es inherente a la vida. La naturaleza humana es el contacto. Cuando te proteges por completo, la vitalidad misma de la vida se aleja de ti. Como dijo Epicteto, cuando permitas que alguien te moleste, no te enfades con él, sino con tu propio juicio. Esta frase es la brújula de la fuerza interior. Porque nadie puede hacerte daño de verdad. El dolor comienza solo cuando atribuyes significado a sus palabras o acciones. A medida que las personas envejecen, se vuelven más sensibles porque los recuerdos que acumulan se convierten en un sistema de defensa. Un comentario del que antes te reías puede ahora parecer duro. Un comportamiento que ignorabas en la juventud puede ahora atormentarte durante días. Pero los estoicos enseñan que la paz no reside en la desensibilización, sino en gestionar tus emociones. En otras palabras, no es la persona quien te hiere, sino la forma en que permites que ese dolor ocurra. El pensamiento, que no se metan conmigo, es otra forma de control. Quieres ejercer control total sobre las personas. No deberían molestarte, malinterpretarte ni provocarte. Pero esta expectativa va en contra de la naturaleza. Marco Aurelio solía decirse a sí mismo por las mañanas: «Hoy me encontraré con personas arrogantes, egoístas, groseras e ingratas. Harán esto según su naturaleza, pero yo no renunciaré a la mía». Hay una libertad oculta en esta frase. No puedes cambiar el comportamiento de las personas, pero sí puedes elegir el tono de tu respuesta. Esta conciencia es el mayor poder de la humanidad, porque nada de lo que el mundo exterior te ofrece puede perturbar tu mundo interior a menos que lo permitas. A medida que envejeces, tu círculo se estrecha, tu paciencia disminuye y no quieres desperdiciar tu energía. Marco Aurelio dijo: «Cuando alguien intente hacerte daño, intenta comprender su intención, no sus acciones». Porque la mayoría de la gente no actúa por malicia, sino por ignorancia. Esta cita demuestra el poder de la amabilidad. Es fácil enojarse cuando alguien te provoca, pero mirar su ignorancia con compasión requiere gran madurez. Porque ahora lo sabes, la gente no está tratando contigo, sino con sus propias luchas internas. No eres su objetivo, eres simplemente un espejo pasajero. Cuando llegas a esta conclusión, el «no te metas conmigo» da paso al «no pueden tocarme». Los comportamientos que te molestan ya no te guían. Tu respuesta no depende de sus acciones, sino de tu propia estabilidad interior. Esta es la definición de la verdadera fuerza estoica. A medida que envejeces, conservar tu energía es una forma de supervivencia. Pero la manera de conservar tu energía no es evitar a la gente, sino mantener la distancia adecuada. Para el estoico, el silencio no es debilidad, sino fuerza. Para el estoico, la palabra no dicha es a veces la sabiduría suprema. Si puedes mantener tu paz interior incluso cuando alguien no te entiende, te menosprecia o te provoca, significa que ya nadie puede meterse contigo.
porque lo que te ha poseído no fue su palabra, sino tu juicio, y ya no lo tienes. Epicteto lo resume: cuando alguien te haga daño, pregúntate, ¿de verdad lo hice o simplemente lo permití? Esta pregunta es la piedra angular de la conciencia interior. Aprender a hacerte esta pregunta a medida que envejeces aligera la carga de la vida. Porque ahora lo sabes, nadie puede meterse realmente contigo a menos que le entregues tu paz. Quizás la gente no cambie, quizás aún te malinterprete, quizás a veces te lastime intencionalmente. Pero eso no te definirá, porque tienes un centro dentro de ti. Se puede sacudir, pero no se destruirá. Si dices, no dejes que se metan conmigo, primero haz las paces con tu propia mente, porque la mayoría de las veces, quien más te molesta, eres tú mismo. Cuando silencias ese ruido interior, el mundo exterior se aquieta naturalmente. Ahí es cuando te das cuenta, la paz no se encuentra en evitar a la gente, sino en permanecer en silencio a pesar de ellos. A medida que envejecemos, la tendencia a atribuirle significado a cada detalle de la vida se acentúa. Como ya no podemos confiar en las coincidencias, la idea de que lo perdido haya sido en vano pesa mucho. Piensas, todo debe tener una razón. Buscas un plan oculto tras cada dolor, cada encuentro, cada pérdida. Preguntas como, ¿por qué me pasó esto? ¿Y qué se suponía que debía enseñarme esto? Resuenan en el silencio de la noche. Esta búsqueda, al principio, parece una profunda búsqueda de sabiduría, pero con el tiempo se convierte en una trampa. Encontrarle sentido a todo es otra forma de intentar controlarlo todo. Los estoicos sabían que incluso la búsqueda de sentido en sí misma es limitada. La afirmación de Marco Aurelio es la enseñanza más sencilla al respecto. El universo no tiene por qué explicártelo todo. Esta afirmación transmite una verdad difícil de aceptar, porque la mente humana no soporta la incertidumbre. Quiere dar sentido a lo desconocido, escribir una historia sobre ello. Para los estoicos, el significado no es externo, sino que reside en la forma en que reaccionamos. Epicteto solía decirles a sus estudiantes, intenten afrontar los acontecimientos, no comprenderlos. Así que, en lugar de buscar la causa de cada acontecimiento, necesitamos saber cómo responder a él. Porque el significado no reside en lo que nos sucede, sino en cómo vivimos con ello. Séneca dijo, el significado de la vida no surge al intentar comprenderla, sino al aprender a vivir con ella. Esta frase traza los límites de la búsqueda de significado, porque los humanos no fuimos creados para saberlo todo, fuimos creados para soportarlo todo. La obsesión con todo debe tener un significado debilita la resiliencia, nos hace sentir incompetentes ante cada acontecimiento que no podemos explicar. Sin embargo, una persona sabia es aquella que hace las paces con la falta de respuestas. Un estoico no teme tocar esta verdad. En lugar de escapar de los acontecimientos, a menudo inventamos historias a su alrededor. Tenía que aprobar este examen. Esta persona vino a enseñarme algo. El universo me está dando un mensaje. Quizás sí, quizás no. Pero lo que importa es cómo respondes a ese acontecimiento. Porque tú creas significado. Es tu interpretación, no la del universo. Para los estoicos, la mayor paz no reside en saber que todo tiene una causa, sino que todo tiene un fin. Aceptar la impermanencia de la vida es más valioso que explicarla. Dado que la explicación ocupa la mente, la aceptación libera el alma. Quien dice, todo debe tener un significado, sin saberlo, transforma la vida en una constante interrogación. Buscar un mensaje en cada acontecimiento genera fatiga mental. Sin embargo, a veces el significado reside en el silencio. Como dijo Epicteto, no huyas de las preguntas sin respuesta. Déjalas en silencio. Quizás el significado resida en ese silencio. A medida que envejecemos, comenzamos a leer el pasado como un libro. Pero si buscamos una explicación en cada página, no podemos completar la historia. Porque faltan páginas, otras se borran y otras nunca se escribieron. La vida es un texto imperfecto. Intentar perfeccionarlo es intentar ser su autor.
Sin embargo, tú eres simplemente el lector. Cuando dices, todo debe tener un significado, e intentas ocupar el lugar del autor. Pero el estoicismo te enseña a leer esa historia tal como es, porque a veces el significado no reside en las palabras, sino en los vacíos. A medida que creces, te das cuenta de que tu búsqueda de significado no termina, sino que cambia. La pregunta ¿por qué? Da paso a la pregunta ¿cómo puedo vivir? Esta transición es la mayor señal de madurez espiritual. La paz no proviene de las respuestas, sino de hacer las paces con las preguntas. La idea de que todo debe tener un significado te ata a la ilusión de control. Sin embargo, la magia de la vida reside en su incertidumbre. Un estoico no busca el significado, se convierte en significado, porque cada acción, cada elección, cada silencio se convierte en una elección consciente. Entonces, el significado de la vida no se busca externamente, rebosa desde dentro. Ya no preguntas ¿por qué? Preguntas ¿cómo puedo vivir con esto? Entonces, ningún acontecimiento es en vano, porque tú le has dado significado, no el universo. Y en ese momento de conciencia, la sabiduría estoica susurra en voz baja. No todo necesita tener significado. A veces, simplemente existir es suficiente. En ese momento la búsqueda se detiene, el corazón se calma y la mente se aquieta. Porque el significado ya no es algo que se encuentra, se ha convertido en una extensión natural de tu ser. Y en ese momento uno encuentra la paz verdadera por primera vez. Hemos llegado al final del video de hoy. Si quieres apoyar nuestro canal pagando, puedes elegir un plan en el botón Unirme. Si quieres apoyarnos gratis, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestro canal y dándole a me gusta a nuestros videos. Hasta nuestro próximo video, mantente estoico y feliz.